Hello guys, good evening. Muchachos, ¿cómo vamos? Vamos a iniciar esta clase del día de hoy. Hello guys, good evening. Let's start class. Muy bien, muchachos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es pasado perfecto. ¿Listo? Hello, good evening, Carmen. How are you? Emmanuel. Hello, good evening, Saida. Good evening, how are you? Today we will be talking about past perfect, ¿ok? Vamos a estar hablando de el pasado perfecto. That's great, Carmen. Today starts my first course of this year. I feel really good, really happy because we have 10 students. We have the course full. So we are going to open another one. We are going to open another day. So let me show you. We're going to start on February 10th, but we finish on, let me see, March 12th. Bueno, muy bien, Ale, aquí lo vamos a practicar. Es una manera muy fácil, ¿listo? And marzo. ¿Listo? Febrero y marzo. Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos a hablar del pasado perfecto, ¿listo? Aquí continuamos hablando de los tiempos perfectos. Los que ya estuvieron en la clase de el presente perfecto se les va a hacer muy sencillo, ¿listo? Entonces, vamos a continuar acá. Hoy es nuestra clase 8 de 12, ¿listo? Esto va a estar en YouTube también, ¿ok? Muchachos, ya tenemos 85 personas conectadas, por ahí veo la imagen de Salles, ya veo que están varios conectados, entonces envíenme un puntico los que van a participar en la clase para las preguntas y demás, ¿listo? Vamos a hablar del pasado perfecto. Muy bien, Emanuel. Carmen, ok. Bueno, Zaida también por ahí la vi. Ali, profe, ¿cómo estás? Muy bien. David, hello, my friend. María, hello. Bueno, muy bien. El pasado perfecto lo vamos a utilizar para acciones. Bueno, pregunta. Do you know the past perfect? Hello, Natalie. How are you? ¿Conocen el pasado perfecto? ¿Para qué lo vamos a utilizar?
Antes de, antes de decir cualquier cosa, les pregunto, ¿lo conocen? No. So. Bueno, muy bien. Tenemos pasado simple. Tenemos pasado continuo, que ya también lo vimos. Y ahora vamos a ver el pasado perfecto, ¿listo? El pasado simple lo utilizamos para qué, muchachos? Para acciones terminadas, ¿no? El pasado continuo, lo que estaba sucediendo. Entonces aquí vamos a decir I worked yesterday, algo sencillo. Y aquí vamos a decir lo que estaba sucediendo, I was working. ¿Ok? Hello, Alejandra. Listo, pero ¿en qué momento? Hello, Camila, good evening. ¿En qué momento o para qué vamos a utilizar el pasado perfecto? Lo vamos a utilizar para hablar de, presten atención, acciones que sucedieron antes que otras en el pasado. Se puede decir que el pasado perfecto sucedió antes de que el pasado simple. Sucedió antes que el pasado simple. ¿Cómo así, profe? Un ejemplo muy sencillo. Algo en pasado simple. Cuando mi esposa llegó a la casa. Pasado simple, ¿no? Cuando mi esposa llegó a la casa, o sea, cuando ella llegó a la casa. Yo había limpiado todo, por ejemplo. Estamos hablando del pasado simple. Cuando ella llegó a la casa. Cuando ella llegó. When she got home. Esto es pasado simple, ¿cierto? Cuando ella llegó a la casa, I had. ¿Cómo se dice limpiar? ¿Y cómo se diría había limpiado? Aquí nuevamente, muchachos, vamos a utilizar los verbos en participio, ¿listo? Había limpiado, cleaned. Muy bien. Había limpiado la casa, ¿listo? Algo muy sencillo. Entonces, aquí vuelvo y les digo, muchachos, vamos a utilizar el pasado perfecto para acciones que sucedieron antes que otras. Sí, también se puede decir cuando when she arrived. Pero entonces el arrived también lo vamos a decir con el complemento, ¿listo? Entonces, muchachos, si lo vemos desde este punto de vista y con una explicación así, y lo aplicamos a nuestra vida, el pasado perfecto es muy sencillo. Solo lo vamos a utilizar con cosas que sucedieron o habían sucedido antes que otras, ¿listo? Vamos a hablar de su estructura gramatical y vamos a hablar de unas, ¿cómo se diría? Como unos ejemplos, ¿ok? Muy bien, muchachos, entonces, Camila, no necesitas, los tiempos gramaticales no llevan línea, ¿no? Si te perdiste 2 clases, ¿te perdiste estas 2 clases? Pero aquí lo estoy diciendo, mire, acá incluso te estoy haciendo ejemplos. I worked yesterday, cosas que terminaron. I was working
lo que estaba sucediendo. Yo estaba trabajando y yo había limpiado. De todas maneras, para los que se han perdido clases de este curso, ya están en YouTube todas las 7 clases que llevamos, ¿no? Entonces te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y te veas los videos, ¿ok? ¿Cómo aparecemos en YouTube? Igualito que en TikTok. Hugo Aprende Inglés, ¿listo? Muchachos, vamos a seguir por acá. Ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp si están interesados. Arrancamos el nuevo curso desde cero, ¿listo? Nuevo curso desde cero, arrancamos el 10 de febrero, ¿listo? Le doy siempre tiempito para que se alcancen a inscribir todos los 10 estudiantes. Bueno, muy bien, pasado perfecto, ¿listo? Entonces, acciones que sucedieron antes que otras en el pasado, ¿listo? Esta explicación usted va a decir, ay, qué largo, qué difícil, no. ¿Listo? Muy bien. En los tiempos perfectos, yo ya les he dicho que siempre vamos a utilizar los auxiliares, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuál es su estructura gramatical? En la forma afirmativa vamos a hablar de la siguiente forma. Yo había, entonces, sujeto, auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente perfecto? En el presente perfecto tenemos have y has, ¿cierto? En el pasado perfecto tenemos uno solito. Tenemos had. ¿Listo? María, el did es el auxiliar de el pasado simple, ¿listo? Entonces lo voy a anotar aquí. Had. ¿Qué significa had? Significa había, ¿listo? Bueno, no sé, yo creo que mañana lo alcanzaré a subir, ¿listo? Entonces, sujeto, auxiliar, verbo. ¿Cómo debe ir el verbo, muchachos? Los que ya han estado en las clases deben saber. ¿Cómo debe ir el verbo? Muy bien, ahí dark lo acabo de escribir. ¿Qué significa B3? No es el teléfono que estuvo de moda, ¿no? El have y has se utiliza en el presente perfecto. Pero estamos en el pasado. El B3 significa el verbo en la tercera columna, que es lo mismo que decir el verbo en participio. ¿Listo? Ali, profe, si de pronto te perdiste la clase del presente perfecto, ya está en YouTube. Y finalizamos con el complemento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo ya hice un ejemplo, pero vamos a continuar con otro. ¿Listo? Pasado participio. Muy bien. Salles, hazme preguntas, no me envíes caras así. Si tienes dudas, por favor, dilas, ¿ok? Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces, vamos a decir en inglés, vamos a hacer una práctica de una, ¿listo? Y vemos la forma negativa y vemos la forma interrogativa y pasamos ya pues a hacer una práctica general, ¿listo? Este tema es bastante corto. Bueno, lo que pasa es que hay que verle el uso, ¿no? Gia, muchísimas gracias, ya vamos a hablar de eso. Muchachos, que lo diga Carmen, ¿listo? Que lo diga Carmen, que tiene la experiencia de todos en Estados Unidos. Este tiempo gramatical y los que vamos a ver en las siguientes clases no se utilizan todo el tiempo. Tú no vas a entrar en una conversación a empezar a hablar en pasado perfecto y nada por el estilo. Se van a utilizar es de acuerdo a lo que necesites expresar. Supongamos, ¿en qué momento vamos a ver esto en una película? Cuando estamos hablando como o viendo películas tipo detectives o algo. Supongamos que usted qué había hecho antes de que ella muriera, por ejemplo. Entonces, yo había comido, yo había desayunado, había trabajado ese día.
son expresiones que vamos a utilizar, pero no es que tú te vayas a sentar a decir, no, pues esta semana pues yo había estado trabajando cuando ella me llamó. No, 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 eso no funciona así, ¿no? Es para expresar situaciones, ¿listo? ¿En qué momento vamos a utilizar el pasado perfecto? Cuando sucedieron cosas antes que otras. Pero del resto del tiempo, el resto de los momentos que vas a tener una conversación, puedes utilizar los otros tiempos, que son, entre comillas, más sencillos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo rapidito, ¿listo? Ellos habían jugado fútbol cuando la lluvia empezó o cuando empezó a llover. I had, teacher. Sí, señora, tú puedes decir I had para decir yo había tenido. Entonces, ellos habían jugado fútbol cuando la lluvia empezó. Muy bien, entonces, ahí ya lo vi. They had jugado, played. Esta es la tercera columna. They had played soccer when the rain started. ¿Listo? Empezó. Started. They had played soccer when the rain started. Ellos habían, mire aquí, habían jugado fútbol cuando la lluvia empezó. ¿Listo? Ellos habían jugado fútbol. Otro ejemplo. Bueno, no te arrepientas, María, si tienes que equivocarte, hazlo, ¿ok? Aquí estás aprendiendo. Bueno, vamos a decir que María había vivido en Nueva York antes de mudarse a California. María había vivido en Nueva York antes de mudarse a California. Gracias, Juanjo. María había vivido en Nueva York antes de mudarse a California. Muy bien, Camila. Entonces aquí lo vamos a ver. María had lived in New York ¿Quién da más? Vamos. Míralo. Aquí está, William, excelente. María had lived in New York before moving to California. Recuerden, muchachos, la clase de presente continuo. ¿Se acuerdan del ING? Vamos a utilizar ING después de una preposición, ¿no? Moving es mudarse, sí, move, en realidad, move es mudarse, pero aquí lo ponemos con ing después de una preposición, ¿no? Recuerden, muchachos, que los verbos con ing no siempre significan ando, endo, ¿no? Recuerden la clase de presente continuo. Sí, move puede ser moverse o mudarse, sí. Recuerden que cuando utilizamos el ing significa ando, endo, pero va a significar ando, endo solo en los tiempos continuos. Yo estoy trabajando, yo estoy jugando, yo estoy viajando. Pero en otros contextos lo vamos a utilizar con el ing y no van a significar ando, endo. Acá no dice María, mire, no le había puesto el hat. Acá no dice María había vivido en Nueva York antes de mudándose a California. No, ¿listo? Muy bien, sí, es como una regla gramatical, ¿listo?
Bueno, muy bien. Tengo una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Cómo decimos en inglés? ¿Cómo decimos en inglés? Yo tenía 2 carros, así. Yo tenía 2 carros. Muy bien. Entonces, I had 2 cars. Sencillito, yo tenía 2 carros. ¿Qué tiempo gramatical es este? Pasado, pero ¿cuál? Pasado simple, sí señor. ¿Cómo decimos en inglés? Yo no tenía 2 carros. Yo no tenía 2 carros. Muy bien. Entonces, en el pasado simple, para negar, vamos a decir que yo no tenía con este señor. I didn't. Recuerden siempre que para decir que no teníamos algo o que no hicimos algo, que no comimos, que no cualquier cosa en el pasado simple, utilizamos el didn't. ¿Listo? Juanjo, ¿por qué? Porque en los tiempos simples utilizamos auxiliares más negación. Utilizamos el do, el does para el presente, utilizamos el did para el pasado y utilizamos el will para el futuro. ¿Por qué have? Porque después de un auxiliar, cuando tenemos un auxiliar, la siguiente palabra o el siguiente verbo va en su forma base. ¿Listo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, muchachos? Porque resulta y pasa que en el pasado perfecto también vamos a negar. Pero ¿cómo decimos yo no había jugado? Yo no había jugado. Yo no había jugado. Yo no había jugado. Muy bien. Entonces, yo no había. I had not played. Yo no había jugado o I hadn't. Entonces, ¿por qué hago referencia? Muchachos, pendientes acá. En el presente, perdón, en el pasado simple, nosotros no vamos a utilizar hadn't. Como por ejemplo aquí lo vio un estudiante. Usuario, voy a ponerte de ejemplo, ¿listo? Este comentario que acabo de anclar, muchachos, para decir que no teníamos algo en el pasado simple, debemos utilizar el auxiliar didn't. Si nosotros por alguna razón hemos visto el hadn't, no significa que yo no tenía algo en el pasado, significa es yo no había. ¿Listo? Quiero que eso quede muy claro, muchachos, porque si se encuentran el hadn't más adelante, no significa que yo no tenía. ¿Listo? En el perfecto sí se utiliza. Porque have es presente y had es el pasado del verbo to have. Sí, por eso mismo. ¿Cómo que ponchadas, Ayes? Bueno, ¿quién más tiene dudas de eso? ¿Listo? Sí, Juanjo, ya voy para allá. Entonces, voy a hacer una aclaración aquí rapidita, ¿listo? Para Salles y para todos, porque este tema tiene que quedar muy claro, ¿listo? Pero ojo, para que este tema quede claro, tenemos que tener las bases de los tiempos simples, tenemos que recordarlos. Y pregunta, yo a ustedes les dicté las clases de los tiempos simples, ¿han repasado? ¿Los han estudiado? Muy bien.
Ya me confundí, dice María. Bueno, vamos a ver. Tenemos acá pasado perfecto y tenemos acá pasado simple. ¿Listo? Son diferentes tipos de pasado, ¿no? Ahora, en el pasado simple tenemos un auxiliar. Y aquí también tenemos un auxiliar. Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Ustedes ya me lo dijeron. Did. ¿Y cuál es el auxiliar del pasado perfecto? Had. ¿Listo? Estos son auxiliares, ¿no? No estamos hablando de verbos ni nada por el estilo. Ahora, en la forma afirmativa, vamos a decir en inglés nuevamente, yo tenía 2 carros. I had 2 cars. Este had, ¿qué es? El pasado del verbo have, que significa tenía, ¿cierto? O tuve. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, para nosotros negar en el pasado simple, utilizamos algo, ¿no? Utilizamos el didn't, ¿cierto? Did not o didn't, ¿correcto? Sí, siempre vamos a utilizar el had en el perfecto. Siempre que utilizamos el auxiliar o utilizamos el didn't, el verbo siguiente debe ir en su forma base, ¿no? Entonces vamos a decir que I didn't have 2 cars. ¿Listo? Yo no tuve o no tenía 2 carros. ¿Listo? Ahora, para hacer preguntas, did I have 2 cars? Yo tenía 2 carros. ¿Tenía yo 2 carros? Entonces, muchachos, ¿hasta acá alguna pregunta? Este es el pasado simple, ¿listo? Acá estamos hablando del verbo tener, ¿listo? Aquí vamos a utilizar el verbo en la tercera columna, ¿no? El verbo en participio, ¿no? Vamos a conjugar el verbo tener. Tenemos have, que es en presente. Vamos a ponerlo en pasado simple. Y vamos a ponerlo en pasado participio. Entonces esto es tener. ¿Cómo decimos tuve? Míralo acá, ¿no? Pasado simple. Had, que es tenía o tuve. ¿Y cómo decimos tenido? ¿Cómo decimos tenido? Yo he tenido. Bueno, casualidad de la vida se dice igual. Tenido.
¿Cómo sabemos que decimos tuve y cómo decimos tenido? Pues esta tercera columna que está acá es el B3, que es la tercera columna que nos escribió un compañero ahorita, ¿se acuerdan? Hasta acá estamos hablando del verbo tener, ¿no? Es diferente del auxiliar had, ¿no? Ahora, en la forma afirmativa, ¿cómo decimos yo había tenido 2 carros? Es diferente. Yo había tenido. Muy bien, Marcos. Excelente ejemplo. Marcos acaba de dar un ejemplo en presente perfecto. I have had, he tenido. Muy bien. Ahora, había tenido, Marcos, ¿cómo quedaría? I had 2 cars. Acá tenemos el auxiliar, que significa había, ¿no? Y aquí tenemos tenido. Yo había tenido 2 carros. Mire, ¿por qué se repite el had? Porque uno es el auxiliar y el otro es el verbo, muchachos. Mira, auxiliar y verbo. Auxiliar y verbo. Auxiliar y verbo. Y acá está escrito, mire, auxiliar y verbo. Ahora, ¿cómo negamos? Sí, Abril, así te quedó perfecto. Dice Santos, se repite porque uno es el auxiliar del tiempo pasado perfecto y el otro es el verbo en participio. Muy bien, Santos, lo que acabo de decir. Claro que sí, Salles. Mira, aquí está escrito, muchachos. Este primerito que está acá es el auxiliar. ¿Sí lo ven acá? Y mira, aquí lo puse, auxiliar. Y este segundo que está acá es el verbo. Ahora, vamos a negar, muchachos. Yo no había tenido. Entonces, en el tiempo simple utilizamos el didn't, pero aquí vamos a decir hadn't. Acá es el único momento en el que podemos decir hadn't. Had 2 cars. Vuelvo y lo escribo, muchachos. Este es el auxiliar y significa no había. Y este es el verbo, que significa tenido. Muchachos, estos temas que están acá no se aprenden en una clase. Esto es informativo y aquí lo estamos aprendiendo. Pero depende de ustedes que practiquen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, última vez que lo digo, muchachos. ¿Por qué arrancamos y por qué terminamos en esto? Porque nosotros tenemos un auxiliar. Yo no había tenido problemas contigo, Julie. Muy bien. Julie, esa sería, por ejemplo, con tu pareja. I haven't had problems with you until she arrived. No había tenido problemas contigo hasta que ella llegó. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, en el pasado perfecto tenemos el auxiliar had. Y este auxiliar se puede negar. Hadn't o had not. Y casualidad de la vida tenemos un verbo que era tenido. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Había tenido yo 2 carros?
Había tenido yo 2 carros. Había tenido yo 2 carros. O había yo tenido. Mire, aquí ya cambian de posición, ¿no? Had I had 2 cars. Vuelve y juega, muchachos, y se los escribo. Auxiliar y verbo. ¿Listo? Vamos a continuar acá con la parte negativa, ya por este lado. Lo que yo quería llegar es que el hadn't y el had not significa no había. ¿Listo? No significa no tuve. ¿Listo? De hecho, Juanjo, yo soy docente de colegio, yo soy docente de planta, yo trabajo en las mañanas. En las mañanas en el colegio, en las tardes personalizados y en las noches TikTok. Muy bien, muchachos, vamos a avanzar. Por favor, tomen una captura que vamos a continuar. ¿Cómo se dice yo no tuve? Yo sí, Andrea, míralo acá. Yo no tuve o no tenía, míralo. I didn't have. Bueno, Marcos, esa ya es más avanzada, ¿no? No había tenido yo 2 carros. Muy bien, Marcos. Bueno, continuamos, muchachos. De esta manera que les estoy explicando, calmaditos, sin afanes y eso, así trabajamos en nuestros personalizados y en nuestros grupos. Hoy inicio el primer curso del año, estoy muy contento. Ya tenemos los 10 estudiantes inscritos y me han estado preguntando más, muchachos, el 10 de febrero, miren acá, vamos a hacer una pauta. El 10 de febrero iniciamos el curso nuevo. ¿Qué incluye ese curso? 10 clases. ¿Cuánto dura cada clase? 1 hora. ¿Cuándo van a ser? Lunes y miércoles, 8 de la noche. ¿Listo? ¿De qué trata? Clases desde cero, inglés desde cero. ¿Qué cuánto vale? Si estás en Colombia o eres colombiano en el extranjero, 120.000 pesos colombianos. O si eres de otro país, simplemente vas a pagar $30. ¿Listo? ¿Qué incluye en esto? Las 10 clases. Es un solo pago por las 10 clases. Si te interesa aprender desde cero, me puedes escribir a mi WhatsApp. ¿Listo? Ahí yo mismo te estoy respondiendo. Bueno, aunque ahí ya en este momentico te di toda la información. Ahí por WhatsApp te puedo dar la información de cada clase y demás. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a dejar acá la estructura de la forma afirmativa. Ahora vamos a ver la forma negativa. Sencillo, muchachos, ya se las di, ¿no? Muchachos, escríbanme ahí por WhatsApp y yo les respondo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a negar. Es lo mismo, muchachos. Sujeto, auxiliar, negación, verbo en participio. Siempre van a ir los verbos en participio en los tiempos perfectos. Acá, ¿cuál es el auxiliar? Had y el not. Podemos decir también, bueno, vamos a dejarlo de una vez, hadn't. ¿Listo? Y el verbo en participio. Muy bien, continuamos. Bueno, Salles, te invito a que vayas a YouTube y puedas ver las demás, ¿listo? Bueno, muy bien. I'm from Colombia.
Muy bien. ¿Cómo decimos en inglés? Cuando nosotros llegamos, la película no había comenzado. Cuando nosotros llegamos, la película no había comenzado, no había iniciado, no había empezado. De lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche, hora Colombia. No, Juanjo, había. Juanjo escribió didn't start. Significa que no comenzó. Acuérdense que el pasado simple es para cosas que ya terminaron. Pero si nosotros decimos hadn't started, significa que no había comenzado. ¿Sí ven la diferencia, muchachos? Miren este ejemplo. Pasado simple y pasado perfecto. ¿Ven la diferencia? No comenzó y no había comenzado. Entonces, when we arrived, pasado simple, cuando nosotros llegamos, the movie hadn't started. ¿Listo? Muy bien, vámonos con otro. Bueno, muy bien. Muchachos, por aquí ya me están escribiendo para los cursos. Tan pronto tenga un tiempito les estaré respondiendo. ¿Listo? Bueno. Sí, had not también sirve. Bueno, muchachos, continuemos. Vamos a decir, yo había comido cuando ella llamó. Así, algo sencillo. Yo había comido cuando ella llamó. No, I'm not. I'm from Cúcuta, Leslie. I'm from Cúcuta, Colombia. Yo había comido cuando ella llamó. O cuando ella me llamó. Entonces, pero muchachos, estamos negando, ¿no? Perdón aquí. Yo no había comido. Yo no había comido, discúlpenme ahí. Yo no había. Muy bien. I hadn't eaten when she called me, cuando ella me llamó, cuando ella llamó. Eso yo no había comido cuando ella llamó. Entonces, supongamos que ¿en qué momento utilizaríamos una oración de estas? Bueno, para expresar lo que no había sucedido antes de que otra cosa. Entonces, cuando ella me llamó yo no había comido. ¿Listo?
Muy bien. Preguntas, Ayes. Bueno, muchachos, tenemos 260 personas conectadas. Vamos, apoyen con un like, con un tap a la pantalla, ¿listo? Solo vamos a utilizar had para afirmativo, had para negativo y had para pregunta. Lo vamos a utilizar en los tres. Incluso, mira aquí hoy. ¿Cómo hacemos las preguntas? Sí, en el presente perfecto se utilizan dos, have y has. Bueno, muy bien. Vamos a hacer preguntas en pasado perfecto. Estas preguntas son más como de interrogatorio y demás, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Por supuesto, seguimos con lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el auxiliar? Had. Y el verbo en participio, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el de haber comido algo, ¿listo? Entonces, ¿habías comido algo antes de la reunión? 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 Entonces, ¿habías comido? Had you eaten? Para preguntas no vamos a utilizar something, podemos utilizar anything. Anything. Antes de la reunión, muy bien. Before the meeting. Before the meeting, ¿ok? Antes de la reunión. Sí había, yes I had. Sí había, yes I had. To the significa como para una dirección hacia algo, ¿listo? Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo terminamos acá? Hasta aquí llega el tema del pasado perfecto. ¿Cómo lo vamos a practicar o lo vamos a implementar? Vamos a ver una lista de ejemplos para que lo diferenciemos del pasado simple, que es donde vi como esa confusión. ¿Listo? Entonces, tómenle una captura de pantalla que voy a borrar, ¿ok? Es un placer, ¿no? Muchachos, ayúdenme con los likes a llegar a más personas. Si no me equivoco, ya, si alguien me confirma, va a mi perfil, ya tenemos 30.000 seguidores. Si no me equivoco, ¿no? Muy contento por eso.
Me acuerdo cuando subí el primer video sin ninguna intención y mire ya dónde estamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Exactamente tiene 30K. Bueno, muchísimas gracias muchachos, muy contento, ¿no? Nunca llegué a imaginar eso. Y aquí vamos. Bueno, es que la idea de las clases, thank you Carmen, la idea de las clases es que sean sencillas y claras, ¿no? No darle tantas vueltas a los temas, sino decir, bueno, esto te sirve para esto y se utiliza de esta manera y listo, eso es todo, ¿ok? No ponernos a dar como tanta vuelta ni nada para no. ¿Listo? Muy bien, entonces, muchachos, vamos a hacer dos oraciones, una en pasado perfecto y una en pasado simple, y vamos a interpretarlas, ¿listo? A ver cuál es la diferencia. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Repitamos lo primero. El pasado simple son para cosas que finalizaron, ¿listo? Y el pasado perfecto para algo que sucedió antes de otra cosa en el pasado, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos a hacer dos oraciones. Yo las voy a decir, las vamos a escribir y las vamos a interpretar, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con el ejemplo de que había comido algo, ¿listo? Entonces, yo había comido, o yo había cenado, podemos decirlo, yo había cenado cuando mi amigo me llamó. Así, sencillo. Yo había cenado cuando mi amigo me llamó. Yo había cenado o había comido cuando mi amigo me llamó. Entonces, muy bien, Carmen. I had dinner when my friend called me. Recuerden que un had es el auxiliar y el otro had es el verbo comido o cenado en ese caso, ¿no? Muy bien, esto es pasado perfecto, ¿listo? Algo que sucedió antes de otra cosa en el pasado. Vamos a decir ahora, yo comí o yo cené y después mi amigo me llamó. Yo comí o yo cené y después mi amigo me llamó. Javier, had been significa había estado. Entonces, podemos decir I had dinner and then my friend called me. Entonces, este que está acá es yo comí o cené. ¿Cómo diferencio este de este, muchachos? Pregunta de previo. Esto es segunda columna y esto es tercera columna. Acuérdense eso. Acuérdense siempre de las columnas de los verbos, ¿no? Acá podemos decir, podemos cambiar la oración para de pronto quitar ese had dinner. Podemos poner el verbo comer.
que es más correcto con el have, ¿no? Pero si ustedes como para que veamos la diferencia. En este caso podríamos decir también eaten. Y aquí podríamos decir ate. ¿Listo? Paola, porque el primer had, este que estás viendo acá, es el auxiliar. Y el siguiente had es el de comer. Muchachos, pendientes acá. Breakfast, lunch y dinner, así solitos como están, son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Cualquier cosa que podamos describir. Puede ser una persona, una situación, una cosa. Acá estamos hablando de el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero si los queremos volver verbos para decir desayunar, almorzar y comer o cenar, tenemos que agregarle el have. Have breakfast, have lunch y have dinner. Aquí ya estoy diciendo es desayunar, almorzar y cenar. ¿Listo? O muy bien, Alejandra, podemos decir to have breakfast, to have lunch o to have dinner. Entonces, por eso es que podemos poner aquí had dinner y had dinner para referirnos al verbo. ¿Ok? Vámonos con otro ejemplo. Lo voy a repetir con otro ejemplo, ¿listo? Vamos a aplicar nuevamente el de la película, ¿listo? Los que estuvieron desde más tempranito en la clase. Entonces, vamos a decir, para el momento en que llegamos, la película había comenzado. Para el momento en que llegamos, la película había comenzado. Para el momento, ese para el momento se dice así, by the time. Para el momento en que llegamos, by the time we arrive. La película había comenzado. The movie had started. Muy bien. ¿Listo? Esto es pasado perfecto. O the feel, muy bien. Ahora, en pasado simple, vamos a decir, nosotros llegamos tarde, entonces la película comenzó sin nosotros. Nosotros llegamos tarde, entonces la película comenzó sin nosotros. Nosotros llegamos tarde, entonces la película comenzó sin nosotros. Muy bien, Julia. We arrived late muy bien. No, pero ese had started without us, no. We arrived late, entonces, so, the movie started, comenzó, without us, sin nosotros. Utilizamos este so porque es un conector como de causa, ¿no?
como llegamos tarde, la película comenzó sin nosotros. Muchachos, esta es una guía para ver diferencias entre una cosa y la otra, ¿listo? Para el momento en que nosotros llegamos, la película había comenzado. ¿Listo? Muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ahorita a las 8 tengo la clase grupal, la clase de curso. Entonces, pues, a partir de ahora, los martes y los jueves, vamos a dar el live un poquito pues, más puntuales a las 6 de la tarde para que me dé el tiempo, ¿no? Para yo terminar con ustedes 6:15, por tarde 6:30, si la clase pues se alarga. Y pues poder tener el tiempo de descansar un poco y conectarme con los otros estudiantes, ¿cierto? Muchachos, espero que les haya gustado la clase, les haya servido, hayan aprendido. Recuerden, de aquí para adelante, estos tiempos gramaticales no se aplican diariamente. Son tiempos gramaticales que se deben conocer, pero se aplican en momentos como más específicos, cuando queremos detallar algo. ¿Listo? It was a pleasure, Carmen. Mañana, futuro perfecto, muchachos. Bueno, mañana tengo otra reunión, no sé si me alcance a conectar a las 6, pero si no alcanzo, yo les dejo un mensaje, ¿sí? Bueno, Sayes, si entiendes esta dinámica, vas a entender la del futuro perfecto, porque es similar, ¿listo? Yes, Ale, it is. Ale Bautista, yes, it is. So, thank you guys for being here. See you tomorrow, okay? Bye bye guys. Have a good day. María Alejandra, ¿cuáles clases? ¿Estas? Gracias a todos por seguirme. Los invito a que vean todos los videos que tengo publicados en TikTok. Me pueden ayudar con un me gusta. Estas clases todos los días, lunes a viernes a las 6 de la tarde, María. Acá ya vamos en la clase 8 de 12, pero tan pronto terminemos estas 12 clases vamos a seguir viendo diferentes temas. Aquí vamos a aprender muchísimo. Ok, guys, see you next time. Bye, bye. Nos vemos en otro momento, muchachos. Bye, bye.